Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Ricardo, qué gusto, es un gran placer. ¿Qué señal está dando la Corte con respecto a este tema? La mejor que puede esperar la Argentina es un poder del Estado que está actuando con toda seriedad y además enfrentando uno de los temas más graves que tiene la Argentina. Hace mucho tiempo yo vengo señalando que nosotros tenemos problemas culturales muy serios que tienen que ver, en primer lugar, con una falta de cumplimiento de la Constitución y las leyes. En segundo lugar, con un alto grado de violencia en la sociedad argentina. Y en tercer lugar, el fenómeno gravísimo de la corrupción que se une a algo todavía más grave, que es la impunidad. En medio de esta situación, y sabiendo que nosotros tenemos un problema muy serio en el funcionamiento de la justicia y de las policías, está el fenómeno del crimen organizado, el problema obviamente del narcotráfico y la realidad muy dolorosa que se está viviendo en la ciudad de Rosario, donde ya llevamos 108 asesinatos este año. Así que ninguno de nosotros puede desconocer de que la Argentina ya no es un país de tránsito. Acá se ha instalado evidentemente el fenómeno de la narcocorrupción. Acá no hay ninguna duda de que hay problemas estructurales muy serios en esa ciudad. Falta la designación del 40% de los magistrados. Esto también se vincula con el mal funcionamiento del Consejo de la Magistratura y además con la pésima respuesta que ha dado el Poder Ejecutivo y también el Congreso en esta materia, porque ya sabemos que hay más de 100 cargos que tienen que ser dispuestos porque están elevadas las ternas de designación ante la mitad ante el presidente, la otra mitad ante el Senado de la Nación. Entonces, en medio de toda esta circunstancia, con tan débil calidad institucional que tiene la Argentina y ante un fenómeno tan grave, la Corte Suprema con toda responsabilidad va a poner el cuerpo, se hace presente en la ciudad de Rosario, concita además el apoyo de 120 jueces federales y el mensaje tanto del presidente de la Corte, Horacio Rosati, como del ministro Lorenzetti han sido muy claros y muy precisos. Hace falta una verdadera política de Estado para enfrentar el fenómeno del narcotráfico. Acá necesitan los poderes actuar en conjunto, cada uno en el ámbito de su responsabilidad, con lo cual no tengo la menor duda de que la Corte está cumpliendo adecuadamente con sus funciones constitucionales. Frente a ello, la respuesta vergonzosa del ministro de Justicia de la Nación, hoy me enteré lo que había dicho al respecto, verdaderamente lamentable, y también hoy me enteré lo que fue la respuesta seria y prudente del ministro Lorenzetti. Eh, Fíjate vos, hay un detalle. Este gobierno lleva más de 20 años y hay un dato significativo en todo esto. Eh, es la responsabilidad en el control precisamente del narcotráfico. Y que casualmente sea Rosario el lugar y el centro fundamental de el acopio, si se quiere decir, o el lugar de entrada. ¿Crees que, por ejemplo, digamos, la liviandad en los controles, particularmente de la hidrovía, es un punto crucial y fundamental para el ingreso de la droga a la Argentina? No, de eso no hay ninguna duda, Ricardo. Ahora, no se trata del único lugar de ingreso. Las fronteras nuestras son totalmente porosas. No hay ninguna duda de que no hay un verdadero plan de lucha contra el narcotráfico. Es muy evidente que la Argentina no ha continuado con planes interdisciplinarios, con la participación de los distintos sectores del Estado, con la necesidad de enfrentar al crimen organizado,
con la participación que tiene que hacerse de muchos otros sectores del Estado, como la AFIP o la UIF. Así que, en definitiva, lo que hace falta es un verdadero plan. No es solamente el tema de la hidrovía. Lo que pasa es que el tema de Rosario es el más escandaloso de todos, pero ninguno de nosotros va a desconocer que el problema de la droga está en toda la Argentina y que el ingreso, lo que pasa que son distintos lugares de ingreso. No hay ninguna duda que el problema de la hidrovía se ha hecho, digamos, el más impactante por el tema de la ciudad de Rosario. Pero ninguno de nosotros puede desconocer lo que está pasando. Fíjense lo que ha pasado con el asesinato del fiscal Marcelo Pesi del Paraguay. Así que, claro, estamos hablando de hidrovía, estamos hablando precisamente de esta cuestión. Y ninguno de nosotros va a desconocer el lavado de dinero que se hace en la Argentina y el avance que está teniendo el narcotráfico. Así que, desafortunadamente, esas películas que uno ve por Netflix sobre lo que es el mundo de la narcocriminalidad, que antes era propio de Colombia, de Venezuela, de México, es decir, está llegando también a la Argentina, desafortunadamente. Antonio, ¿crees que la presencia, sintéticamente, crees que la presencia de Rosati frente al Consejo de la Magistratura le va a dar no solamente la jerarquía, sino la independencia que precisamente necesita? En eso no tengo ninguna duda, porque además la primera medida que tomó el Consejo de la Magistratura, ya de acuerdo al fallo correcto dictado por la Corte, fue precisamente retirar el pliego de Bento, que era uno de los candidatos para ir, es decir, es un juez corrupto de Mendoza, lleno de acusaciones penales, y resulta que estaba postulado para ser miembro nada menos que de la Cámara Federal de Casación Penal, que es el organismo en materia penal más importante que tiene la Argentina. Así que, en definitiva, esa fue la primera medida que se tomó. De tal manera que yo no tengo ninguna duda de que eso va a significar, yo espero, cada vez un mejor funcionamiento. Como constituyente de la Nación, tengo un gran pesar por lo que nosotros planificamos, nosotros pensamos en reformas al Poder Judicial Federal, empezando por el Consejo de la Magistratura y después viendo los resultados obtenidos, que son realmente gravísimos. No hay ninguna duda de que tiene que funcionar bien el Consejo de la Magistratura, no hay ninguna duda de que debe estar presente la Corte Suprema, porque el artículo 114 es muy claro al decir que tiene que haber jueces de todas las instancias, y ninguno de nosotros puede desconocer de que la Corte es una instancia extraordinaria, aunque algunos la quieren volver una tercera o una cuarta instancia, lo cual también tiene un objetivo, que es eternizar los procesos penales para asegurar la impunidad. Insisto, la Corte es una instancia extraordinaria. Obviamente la Corte tiene que estar en el Consejo de la Magistratura, y lo que la Argentina necesita es el cumplimiento estricto de la Constitución, la aplicación de las leyes y del Código Penal. Más allá de que el Código Penal ya tiene en el Congreso un proyecto de reformas muy importante que no avanza, como tampoco avanza el proyecto de ley de extinción del dominio, como tampoco avanza el proyecto de reforma del Código de Ética de la Argentina. Es decir, hay una serie de problemas muy serios que está indicando lo que yo señalo hace mucho tiempo: muy débil calidad institucional, gravísimos incumplimientos de la Constitución Nacional, necesidad de un cambio institucional muy profundo en la Argentina. Y no olvidar nunca el artículo 36 de la Constitución, del cual fui miembro informante. Es aquel que habla precisamente de la defensa del orden constitucional, pero en el segundo párrafo eleva a delito constitucional el enriquecimiento ilícito en la función pública. Hace muy poco tiempo he publicado dirigiendo una obra con el doctor Valadez, que es un distinguido constitucionalista mexicano, que se llama La Constitución y el combate a la corrupción.
es un problema central en la Argentina, la lucha contra el delito, contra el crimen organizado, contra la corrupción, para lo cual necesitamos un poder judicial independiente y cambios muy profundos también en las policías, no solo la federal, sino también las provinciales. Y obviamente, como lo acaba de decir la Corte, en el caso concreto del narcotráfico, una respuesta eficaz de tipo interdisciplinario y con la participación de distintos organismos del Estado. Antonio, te agradezco mucho la deferencia de habernos atendido. Te mando un gran abrazo. Gran abrazo, querido Ricardo. Muchas gracias por esta invitación, como siempre.